Buenas tardes. Lo primero, quería agradecer a la Asociación Española contra el Cáncer la invitación que nos han hecho para participar en este quinto Congreso de Personas con Cáncer y para familiares. Agradecerles especialmente a ellos. Es la primera vez que participamos y esperamos que no sea la última. Y además, muy en especial, al doctor José Manuel Ramón Cajal, que es el actual presidente de la Asociación en Huesca, con el que tenemos una relación personal de amistad de muchos años, de mi época en la que yo también he estado trabajando en el Hospital de Huesca con él. Lo primero que voy a hacer va a ser presentar a las dos personas que somos artífices de este taller. Yo soy Carmen Casamayor, mi compañero de la foto del medio es el doctor Ernesto Hernando. Los dos somos cirujanos del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Desarrollamos nuestra actividad en la unidad de endocrino, cirugía bariátrica y cirugía de mama de dicho hospital y formamos parte del proceso de cáncer de mama del Hospital Miguel Servet. Es un proceso que trata a más de 300 pacientes de cáncer de mama al año. Además, nosotros, los dos, anteriormente trabajábamos, como os he comentado, en Huesca y ya allí teníamos actividad en la mama importante en todos los sentidos. En la foto de la derecha os muestro la unidad completa, porque no solamente somos nosotros dos, somos un equipo de gente encantadora con la que es un placer trabajar y un equipo tremendamente sensibilizado precisamente con este tema que nos habéis propuesto. El nombre del taller que me propuso José Manuel, fue Humanización en el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama. Nosotros hemos añadido el subtítulo La paciente como centro y quería decir que creo que el taller nos viene como anillo al dedo porque, como os he comentado, somos un equipo que no solo somos cirujanos, estamos muy motivados, muy sensibilizados con intentar mejorar el trato al paciente. Hemos decidido dividir la charla en dos partes, una primera parte de generalidades y una segunda parte que se refiere más propiamente al tratamiento quirúrgico en el cáncer de mama, que es lo que nos ocupa. En esta primera parte quería decir que cuando José Manuel me propuso este tema, nosotros ya llevábamos tiempo pensando en el tema humanización, por lo que os contaré un poquito después, pero que lo que es cierto es que cuando buscas en Internet información sobre la humanización encuentras muchas cosas, sobre todo en los últimos años. Encuentras revistas como la carátula que os muestro, encuentras libros sobre la humanización en salud, y sobre todo encuentras muchas jornadas que se han ido realizando en diferentes ciudades de nuestra geografía y estos que os muestro son algunos de los carteles donde ya se han ido organizando jornadas solamente tratando de este tema. En el siguiente cartel os enseño igualmente pues, los carteles de otras jornadas y he remarcado en el cartel de abajo un círculo que veis ovalado donde pone necesidad o moda. Realmente cuando hablamos de la humanización es algo real, es una moda, simplemente hablamos de la humanización que queda fenomenal, pero luego hacemos algo por modificarlo o simplemente es un nombre que está bien. Viendo todos estos carteles, la verdad que no me queda más que pensar que para cuándo Zaragoza, ¿no? Está claro que Zaragoza tiene que organizar una primera jornada de humanización. Allí lanzo el guante, quizá para el 2021, quizá una jornada online. Yo me ofrezco, por supuesto, en todo lo que pueda colaborar o en la organización de la misma o en la organización con la EC o lo que consideréis. Allí lanzo la idea de un tema que me parece fundamental. ¿Qué es la humanización? Lo primero que tenemos que hacer es definir y decir que humanizar la sanidad significa personalizar la atención. De esta forma, tenemos que pensar que detrás de cada enfermedad hay una persona que sufre dolor y que está viviendo su experiencia de una manera determinada y que tiene que ser capaz de aceptarlo y de incorporarlo a su vida. Así, en este gráfico podemos ver en el gráfico de la izquierda a las personas como centro, rodeadas de una serie de valores importantes entre los que están, podéis leer, empatía, humanidad, vocación, profesionalidad, confianza, seguridad, dignidad, calidad, responsabilidad. Todo esto, en el círculo de fuera, veis las diferentes instituciones que estamos implicados en esta humanización del paciente, profesionales sanitarios, asociaciones de pacientes como vosotros, centros y prestadores asistenciales, el gobierno, por supuesto, la industria sanitaria, la universidad y los medios de comunicación. Nosotros
tenemos que seguir siempre los principios bioéticos que rigen toda la práctica médica y que, como bien sabéis, son clásicos y conocidos de casi todos, son la autonomía del paciente. Esto se refiere a que el paciente tiene que poder tomar sus decisiones y tiene que ser capaz de poder tomar las decisiones informado, pero de forma compartida con su médico. Otro de los principios es la justicia, quiere decir que vendría a decir que todos debemos de tener las mismas oportunidades, no importa dónde estemos, Huesca, Teruel, Zaragoza, Alcañiz, todos deberíamos de tener el mismo acceso a los mismos tratamientos. No maleficencia y beneficencia, que son tercer y cuarto principio bioético y que viene a decir que el médico tiene que actuar siempre en beneficio de su paciente y prestar una especial atención a la relación médico-paciente. Pero ¿acaso el concepto humanización es un concepto nuevo? Es la primera vez que oímos hablar de esto, porque yo, si os digo la verdad, hasta hace unos meses que empecé a buscar bibliografía de esto, pues no había oído nunca hablar de esto. Sin embargo, he de decir que ya los griegos, ya Hipócrates consideraba que la palabra del médico obraba como un medicamento, que el médico debía tener conocimientos, sabiduría y humanidad. Y otro poeta y escritor eslovaco, Jan Kolar, dijo que se espera que el médico se ocupe no solo del organismo enfermo, sino asimismo del estado del organismo entero, del paciente en su totalidad, porque se encuentra de hecho frente a una persona, no ante un órgano aislado ni ante una psique abstracta. Podemos encontrar muchas citas. El buen médico trata la enfermedad, el médico trata al paciente con la enfermedad. ¿Y cuál sería la innovación más importante en los últimos años? Le preguntaron a Gregorio Marañón. Una anécdota curiosa. Él se quedó pensativo un momento y luego respondió, la silla. ¿Cómo? Señor Marañón, la silla. Dice, sí, la silla nos permite sentarnos al lado del paciente, escucharlo y explorarlo. Ya en la época en la que estamos, quería recalcar a este autor, Albert Howell, que se distinguió por su apoyo a los colectivos de los pacientes y que también tiene mucha literatura, muchas cartas y temas escritos sobre la humanización en sanidad, porque fue un médico que estuvo afectado de un cáncer. La parte negativa, decía él, es que sabes mucho más sobre la enfermedad como médico, pero la parte positiva sería que el médico podría contribuir desde el otro lado a ver qué es lo que se puede mejorar, en este caso como paciente. ¿Cuál es la importancia de humanizar? Bueno, humanizar es uno de los principales retos de nuestro sistema sanitario. Debería de implementarse en todos los centros sanitarios y convertirse en el eje vertebrador de toda futura política sanitaria. ¿Qué beneficios tendría la humanización? Parece que podamos pensar que los beneficios serían solo para los pacientes, porque a nuestros pacientes conseguimos reducirles la ansiedad y el estrés, podemos acelerar la recuperación, reducir el uso de medicamentos, disminuir el dolor y, por tanto, mejorarles la calidad de vida. Pero resulta que el beneficio no es solo para el paciente, el beneficio es también para nosotros, para los médicos que les atendemos, porque está demostrado que humanizar en salud mejora la productividad del personal sanitario. Esto es lógico porque hay que tener en cuenta que una mala noticia, como el cáncer, que es lo que nos ocupa en esta charla, genera ansiedad en ambas partes, en la persona que va a recibir la noticia y en la persona que la tiene que dar, y tiene que pensar y tener claro cómo va a darle esa noticia. Si hablamos de humanización, necesariamente tendremos que hablar de deshumanización. ¿Por qué de la deshumanización? Es un tema multifactorial. Las listas de espera y la falta de tiempo es la principal causa, creo yo, de la deshumanización. Se nos pide que en una consulta de cáncer de mama de los lunes veamos 30, 40 pacientes. Es complicado poder atender a 30, 40 pacientes en una mañana y dedicarles el tiempo que tú crees que deberías de dedicarles o que quizá esa persona necesita y por supuesto que esa persona merece, ¿no? Además, existe el tema de la falta de habilidades sociales. Cuando un estudiante decide hacer medicina, solo se premia la nota más alta. Realmente no se premia o no se valora la posibilidad de comunicar a los pacientes. Pero es que además, una vez que entramos en la Facultad de Medicina, yo en ningún momento estudié ninguna asignatura que hablara de habilidades sociales, de cómo comunicarme, de cómo dar una mala noticia, etc. Parece que se nos supone esta habilidad. Pero
Tristemente no es así, porque nosotros somos personas como vosotros. Y de esta manera, a pesar de que podamos ser buenos cirujanos, pues algunos podemos pecar de tener un trato impersonal. Puede haber situaciones personales que me hayan pasado a mí en mi vida o que me pasen, que puedan influir en la forma en la que me comunico con los pacientes. Puedo ser una persona arrogante. A lo mejor soy una persona incapaz de generar confianza o no tengo la empatía suficiente o bien no sé escuchar a mis pacientes. Además, los avances tecnológicos y la superespecialización, el frío hospital con su olor, con las luces blancas, con los asientos duros, con las esperas largas, no ayudan a humanizar. Y en último lugar, pero no menos importante, un tema con el que los médicos nos encontramos cada vez más y es la judicialización de la medicina. ¿Qué quiere decir esto? Pues el paciente tiene muchos derechos. Tiene derecho a grabar la conversación, tiene derecho a una segunda opinión, tiene derecho a muchas cosas, a acceso a la historia clínica, etcétera, ¿no? Y claro que tiene derecho, pero a veces estos derechos chocan con esa confianza mutua que debería existir entre una relación médico-paciente. La Organización Mundial de la Salud define la salud como el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Está claro que la amenaza indefinida de la integridad física va a provocar ansiedad, y con la ansiedad van a venir de la mano la inquietud, el insomnio, la irritabilidad y, en casos graves, palpitaciones, trastornos gastrointestinales, cardiológicos y muy frecuentemente depresión. El paciente tiene miedo a lo desconocido de la enfermedad, a las causas, a los efectos, a la duración y a los problemas que va a tener con los efectos secundarios. Al final de todo esto resulta una experiencia subjetiva que cada paciente va a llevar de una forma diferente. Con la información solo podemos aminorar el impacto negativo y es lo que pretendemos. Venimos de que históricamente la relación médico-paciente ha sido una relación basada en el paternalismo y tenemos que abandonar este sistema para ir del paternalismo a las decisiones compartidas. Está claro que nosotros partimos de una posición asimétrica en el plano profesional. Por un lado estoy yo como médico, cualquiera de mis compañeros, que esperamos poder curar a nuestra paciente. Y por otro lado está la paciente, que padece una enfermedad y que espera ser curada. En mi lado, una serie de cualidades: profesionalidad, conocimientos, empatía, escucha, cariño, calidez, claridad, entre otros. Y en el lado de la paciente, vulnerabilidad, fragilidad, angustia, miedo, vergüenza, refieren algunos pacientes, y desde luego una situación de riesgo. Las cosas solo funcionan si existe una confianza mutua y recíproca entre las pacientes y nosotros, porque todos compartimos el mismo objetivo común, que es recuperar la salud, aliviar el dolor y prevenir la enfermedad. La importancia de los pequeños gestos. Está claro, lo fundamental, aparte de la palabra, es una mirada, es sonreír, es escuchar, es comprender, es sentir que el otro te entiende, es el contacto físico, es una palabra. Dicen que Freud dijo que la palabra es el mejor recurso para crear un estado anímico favorable para la curación. Y es la calidez. Una de nuestras pacientes nos dijo: haría falta alguien que te mire, que te coja de la mano y que te acompañe en el proceso. Si estamos en un lado, en una situación en la que es fundamental, siempre es fundamental la importancia de los pequeños gestos, ahora nos encontramos en la situación actual con la pandemia del COVID, donde la situación real es esta: distancia de las pacientes a la mesa en la que están sus médicos, mascarillas que impiden ver la cara del cirujano, que hacen que luego incluso a veces las pacientes no nos conozcan, distanciamiento físico. Esto tampoco nos ayuda en este momento. Vamos a la segunda parte, que es propiamente lo que se refiere al cáncer de mama. Este es el cuadro de la gestión de los pacientes que vienen a cómo organizamos la atención de los pacientes que vienen con cáncer de mama a nuestro hospital. Vienen los lunes a las consultas y ese mismo día nosotros tenemos que darle una mala noticia a esa paciente de que tiene un cáncer de mama. Tenemos que ver cómo lo hacemos. Ese mismo día ya nos vamos a reunir en un comité multidisciplinar y vamos a orientar el caso de forma que esa paciente
de la consulta del primer día ya va a salir con una idea de cuál va a ser su tratamiento, el tratamiento propuesto. Aquí estamos en el día 0 y el día de la primera consulta del diagnóstico del cáncer, el día de la tormenta, que lo he querido llamar. Y esto es muy importante que diga que por bien que yo consiga dar una mala noticia, seguirá siendo una mala noticia y eso no lo puedo cambiar. Tengo que aprender a hacerlo de la mejor forma posible, pero estamos en una situación de equilibrio entre la máxima angustia que le va a producir a mi paciente la noticia y mi habilidad como médico de darla de la forma más adecuada, porque el objetivo no es tanto reducir el dolor, que no lo voy a conseguir, sino favorecer que esa persona desarrolle una serie de herramientas para enfrentarse a la noticia. Los pacientes nos cuentan que este primer día sienten todas estas cosas que os marco. Esto está sacado de una encuesta que se hizo en psiquiatría en el Hospital Miguel Servet. La paciente tiene miedo a la palabra cáncer, que asocia con muerte. Se bloquean cuando tú nombras la palabra cáncer. Muchos pacientes, lógicamente, se ponen a llorar, ellas, sus familiares, y se bloquean. Y tú puedes seguir explicándole a esa paciente qué es lo que le vas a hacer, qué es lo que propones, puedes explicarle que las cosas van a ir bien, pero la paciente no te escucha porque está bloqueada por este diagnóstico. A veces, además, los médicos no somos todo lo claros que la paciente necesita, porque estamos ante una paciente que no tiene por qué entender nuestro idioma y tenemos que ponernos en la situación en la piel de la paciente, ponernos en el otro lado y explicar las cosas como a nosotros o como a nosotros nos gustaría que nos lo explicaran. Utilizar dibujos, si hace falta, es una cosa que yo utilizo, pero aún así la paciente va a sentir también que su vida se va a interrumpir, va a tener miedo a los efectos secundarios, va a tener miedo a cómo va a reorganizar su vida, va a tener miedo por sus hijos, qué va a pasar. Y después, aunque pase todo, también va a tener miedo a que reaparezca el tumor, con lo cual, desde que aparece un diagnóstico de cáncer, el miedo va a estar allí siempre presente. Aquí los cirujanos y los psicooncólogos tenemos que hacer un buen trabajo y tenemos que aliarnos para conseguir mejorar y poder hacer que nuestros pacientes puedan disminuir la ansiedad. Y esto solo lo podemos hacer informando a nuestros pacientes. Tres modelos de la relación médico-paciente. De las tres, me quedo lógicamente con la última, aquella en la que la paciente participa conmigo, con la información que yo le doy, una participación mutua y recíproca del médico y de la paciente en una toma de decisiones compartidas. En cuanto al tratamiento quirúrgico del cáncer de mama, que es lo que nos ocupa, utilizamos cirugías adaptadas al riesgo en la mama y no todas las pacientes son iguales y en unas podemos hacer unas cirugías que en otras no podemos hacer. Lo que sí que todas las cirugías siguen el axioma menos es más. En este sentido, siempre que podemos, conservamos la mama de la paciente. Podemos aplicar cirugía conservadora en más del 90% de nuestras pacientes. Vemos abajo en la imagen, abajo a la izquierda, una cirugía conservadora de una paciente en la que apenas podéis notar ningún tipo de efecto estético ni de problema. Y a la izquierda, una paciente en la que se aprecia una deformidad motivada o bien por la cirugía o bien por alguna complicación de la cirugía. Tenemos que intentar evitar este tipo de complicaciones porque entendéis que el resultado estético de una paciente es muy diferente. Una cosa importante quiero recalcar y es que todas las pacientes quieren conservar la mama. No es un tema de la edad. Nosotros nos encontramos cada vez, esto es un concepto erróneo, siempre se había pensado que, bueno, pues total, ya tengo cierta edad, no me importa. No es verdad, la gente cada vez más quiere conservar la mama y nosotros podemos y debemos, y es nuestra obligación, ofertarle a las pacientes la conservación de la mama siempre que sea posible. Hablando también de esto mismo y de la cirugía conservadora convencional, digamos, que sería, vamos a llamarla así para entendernos, tenemos también otro tipo de cirugías conservadoras que vamos a llamar cirugías conservadoras oncoplásticas. ¿Qué quiere decir el término oncoplástico? Quiere decir que nosotros quitamos el tumor, y ahí viene onco, con bordes libres, con márgenes libres, pero además aplicamos unos criterios de cirugía plástica. ¿Qué quiere decir esto?
Pues que vamos a tratar el tumor, pero además vamos a mejorar o intentar mejorar la forma de la mama, la posición de la mama, el tamaño, etc. Ahora lo veremos con unas imágenes. Cualquier unidad de cirugía que se precie y que realice y que opere cáncer de mama tiene que hacer un porcentaje de alrededor del 30% al menos de cirugía oncoplástica. Son fotos de pacientes nuestras con diferentes patrones de cirugía oncoplástica. Las situaciones de arriba y abajo se corresponden a antes de operar, después de operar. Veis cómo en la imagen, por ejemplo, de arriba tenemos una paciente, en este caso era una paciente joven que tenía un cáncer de mama y unas mamas muy grandes que además le producían también problemas por el peso. Decidimos, o le propusimos, mejor dicho, decidir no sería la palabra, le propusimos una cirugía oncoplástica con reducción de la mama y, por supuesto, cirugía en la mama contraria para conseguir una buena simetría. El resultado de abajo es el que veis y lo mismo con otro patrón diferente en la imagen de la derecha. Son imágenes también de otras pacientes con diferentes patrones y podéis ver la diferencia entre la imagen de arriba y de abajo de cada una de las pacientes. He de decir que las pacientes están muy contentas con este tipo de cirugía que en general van bien y quedan bien. Más imágenes de pacientes arriba y abajo, pues veis unas mamas caídas en la imagen de arriba, unas mamas grandes y un poco pues, caídas como consecuencia de la edad y del peso, que somos capaces de subir a una posición más alta. Y lo mismo en la imagen de la derecha. Esto es una cirugía que nosotros, dentro de una lógica, no tenemos un límite de edad para ofrecer a una paciente u otra. Si vemos una mama de estas características, ofrecemos a la paciente este tipo de cirugía. Y bueno, puede parecer algo superfluo, pero ya que te vas a enfrentar a una intervención quirúrgica, si te pueden quitar tu tumor y sales de la situación de abajo en vez de la de arriba, pues puede pasar, como la primera paciente que os he puesto la imagen, que me comentó que lo mejor que le había podido pasar en esta vida era tener un cáncer de mama. Puede ser un poco excesivo el comentario, pero un poco lo que os quiero decir o transmitir es lo que las pacientes valoran este tipo de intervenciones. Hay veces que las pacientes no pueden ser sometidas a una cirugía conservadora. Son los menos de los casos, ya hemos hablado, quizá un 10% en el Hospital Miguel Servet en el que trabajo. Estos son cifras reales. A algunos pacientes hay que hacer una mastectomía porque el tumor es grande o porque el tumor no es muy grande, pero la mama es muy pequeña, o bien porque el tumor está fragmentado, por la razón que sea, o a veces una paciente, como la de la imagen, ya nos viene, en este caso de otro país, con una mastectomía sin reconstrucción. Una paciente joven de 40 años a la que nosotros, en la imagen de la derecha, le hemos puesto un expansor, que es una prótesis deshinchada, más o menos para que os hagáis una idea, que vamos hinchando en la consulta y que posteriormente cambiamos ese expansor por una prótesis definitiva y además en esa intervención subimos la mama contraria a una posición de forma que quede simétrica con la otra mama. Otros ejemplos de reconstrucción de mama en otros pacientes también con expansor prótesis o con colgajos, a veces más complejos, colgajos con músculos al ancho o colgajos con DIEP, que en este caso nos realiza cirugía plástica en un hospital. En cuanto al ganglio centinela, también se ha seguido el axioma menos es más. Y en la época en la que yo estaba en Huesca y estaba de residente, todas las pacientes prácticamente se les hacía linfadenectomía axilar, se fue implementando la técnica de ganglio centinela y en este momento es raro hacer una linfadenectomía axilar, es muy poco frecuente. La mayor parte de las pacientes son sometidas solamente a biopsia selectiva de ganglio centinela. Y es que en la mama, como en otros tumores, pero quizá en la mama mucho más que en otras cosas, los tratamientos son tremendamente cambiantes. Aquí os muestro una foto de las situaciones que se veían antes, que esto ya es muy raro, de un linfedema, consecuencia de una intervención de linfadenectomía axilar, la diferencia tan importante que se puede apreciar entre un brazo y otro. Decir que esto ya no lo vemos porque nuestros pacientes a las que tenemos que hacer por obligación una linfadenectomía axilar ya son valoradas por rehabilitación durante el mismo ingreso.
ya son enviadas a rehabilitación desde el inicio con unas recomendaciones de ejercicios físicos y con unas recomendaciones de lo que pueden o lo que no pueden hacer. Yendo un paso más allá, en la reconstrucción, pues nos planteamos en mi equipo que si en otros hospitales cercanos, por ejemplo el Cañiz, que yo sepa en Aragón solamente este, pero otros hospitales cercanos han incluido en su cartera de servicios de la sanidad pública la reconstrucción de la areola, la micropigmentación de la areola, pues nos planteamos que quizá podemos aprovechar este tiempo tan extraño que estamos viviendo del COVID para poder desarrollar técnicas nuevas que favorezcan también el tratamiento integral de la reconstrucción de la mama. Además, en nuestro hospital también hemos realizado cirugías sin ingreso y esto me parece que es un tema muy importante porque en la cirugía de la mama muchas de las pacientes pueden ser sometidas a cirugías sin ingreso. Y cuando una paciente entra a un quirófano el mismo día de la intervención y ese mismo día se le hace una cirugía de la mama, una biopsia selectiva de ganglio centinela, e incluso una radioterapia en quirófano y se va ese mismo día a su casa, la percepción de la enfermedad también es mucho menor. Los tratamientos complementarios en la mama, también con el axioma menos es más, pues cada vez han ido a tratamientos más cortos, menos agresivos, mejor tolerados por la paciente. En cuanto a la radioterapia, 600 casos de radioterapia en nuestro hospital, una técnica que se está extendiendo, como creo que se ha hablado en el Congreso, que se está aplicando ya en toda la comunidad, acortamiento de los regímenes de radioterapia con el hipofraccionamiento. En cuanto a la oncología individualizada, la estratificación de riesgo, que se llama, decir que todas las pacientes, una a una, que se operan, se comentan caso a caso con nombre y apellidos en el comité de mama que se reúne semanalmente los viernes en el hospital y se discuten todos los resultados y se consensúa entre todo el comité formado por todos los especialistas del proceso de la mama cuál creemos que es el mejor tratamiento que podemos plantear a nuestra paciente. El seguimiento en consultas también es un seguimiento adaptado al riesgo, porque no todas las pacientes tienen el mismo riesgo a posteriori de poder tener problemas derivados del tumor. Tenemos pacientes de bajo riesgo, de riesgo intermedio o de alto riesgo, según el tipo de tumor que hayan tenido. No podemos comparar una paciente con otra, no nos podemos comparar con la vecina que me ha contado, no podemos buscar en internet porque no vamos a saber, podemos buscar, pero quizá no vamos a recibir la información adecuada o no vamos a saber dónde estamos nosotros y eso también va a ayudar a generar ansiedad. Así que lo mejor creo que es confiar en los médicos que os llevan en las consultas para que os informen. Últimamente, nombrar otros términos que aparecen también en la literatura y que cada vez, me imagino, van a ir a más, es lo que se llama medicina basada en valor. Se llama valor al resultado obtenido dividido por los euros que hemos gastado. Cada vez también se utilizan herramientas como por ejemplo los PROMs en los que lo que recogemos es qué es lo que percibe el paciente, no qué es lo que percibe el cirujano, no cuáles son los resultados oncológicos, no cuáles son los resultados estéticos o de infecciones, etcétera, sino realmente qué es lo que piensa la paciente. Lo mismo en cuanto a la calidad de vida relacionada con la salud. ¿Qué calidad de vida tiene esa paciente con la intervención que hemos hecho, con los tratamientos que hemos aplicado? ¿Cómo puede influir eso en su calidad de vida? Otros cuestionarios que se están y que se aplican buscando ya esta opinión de los pacientes. ¿Qué más podemos hacer? Con esto ya casi voy a terminar. Pongo aquí el símbolo del intento de mejora arriba a la derecha. Cosas que se me ocurren. Podemos implementar nuevas opciones quirúrgicas, ya lo he comentado, podemos mejorar en las que ya hacemos. Podemos potenciar la sensibilización en la humanización, difundiendo la idea en nuestra unidad, en nuestros servicios o incluso en el hospital, en la sociedad, en fin. Podemos formarnos en humanización. Quiero decir que después de 20 años de ejercicio profesional en el campo de la cirugía, por primera vez esta semana he tenido acceso a un curso que ha venido pues también como al pelo, pero que acabo de empezar y que espero
espero que vaya a aprender muchas cosas de él, que se llama Cómo comunicar malas noticias en el ámbito sanitario. Quizá harían falta más cursos de este estilo, ¿no? y más acceso al de todos los médicos a realizarlo. Podemos preguntar a nuestros pacientes y en eso estamos. Hemos pensado también en nuestra unidad, lo tenemos ya preparado, realizar un cuestionario, se va a llamar PPE 33 y es un instrumento que está medido, no es algo nuevo que nosotros nos hayamos inventado, pero que sí que hemos encontrado en la bibliografía, que lo que busca es explorar la percepción sobre la información que damos en las consultas y la participación en la toma de decisiones. La idea es empezar a aplicarlo en un grupo piloto de pacientes precisamente con cáncer de mama y así tener un poco el feedback, no solo pensar qué es lo que nosotros pensamos que lo hacemos fenomenal y que, o no, cada uno pensará lo que sea, ¿no? Pero qué es lo que de verdad piensan los pacientes en nuestra atención. También podemos colaborar con asociaciones, con vosotros, de la Asociación Española contra el Cáncer, con AMAGEMA y con todas aquellas que se les ocurra. Y podemos intentar humanizar los espacios también. Podemos colaborar también en otras actividades para dar un poco esta idea de que no solo somos médicos, somos mujeres, por tanto también expuestas a padecer este problema con vosotros. Y no todo es cáncer, no todo es medicina y hay otras cosas que podemos hacer juntas. En este sentido, ya desde hace 3 años, este va a ser el 4º, participamos en un grupo y corremos juntas. Este año no correremos juntas por el tema del COVID, pero hemos hecho igualmente grupo para colaborar igual que lo hacemos. Y simplemente ya despedirme de todos con una imagen de compañeros de nuestro hospital, decir que las cosas funcionan bien en nuestro hospital y esto es gracias a la labor conjunta de mucha gente, que creo que todos somos un buen equipo, pero que seguro que tenemos muchas cosas que mejorar. Así que admitimos todas vuestras sugerencias. Muchas gracias.